¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes. Nuevamente, ya les había dicho, pero les pedimos una disculpa por no haber estado presentes en estas últimas 2 semanas. Ha habido algunos problemillas de tiempos y demás, pero ya estamos aquí de vuelta para hablarles del séptimo arte, series de televisión y todo lo relacionado con este bello arte, amigos. Les recuerdo mi nombre, Mike o Miguel Ángel, y Lestat Balmont en redes sociales como fotógrafo y productor y todo lo demás, y shalala. Y aquí a mi lado, señores, tenemos al buen José Ortiz Monasterio, alias Jesus Christ. ¿Cómo te encuentras, amigo? Say my name. ¿Jesus? Say my name. Ok. Jesus. Jesus Christ. You're goddamn right. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Para los que no entendieron la referencia que acaba de hacer mi buen José Ortiz Monasterio, alias el buen Jesus Christ, acaba de citar una de las escenas más icónicas de la serie de la cual les vamos a hablar el día de hoy, amigos. Y hoy vamos a hablar de Breaking Bad, Break. esa gran serie protagonizada por el buen Bryan Cranston, en la cual hablamos de un profesor de química que se dedica a vender drogas, amigos. Exactamente. Y antes que Metanfetamina específicamente. Exactamente. Y antes que nada, les aclaramos, este video va a traer spoilers, digo, para la gente que no haya visto en la actualidad todavía Breaking Bad. Si Corran a gustan, verla. exacto, vayan a verla y chéquenselo o aviéntenselo. Y de todos modos, les puede crear un buen hype y de aquí, pues, lanzarse a ver Breaking Bad. Ya después de este pequeño aviso parroquial donde les avisamos del spoiler, amigos, pues ya, a partir de aquí, ya les avisamos, ya les dijimos y no nos hacemos responsables. Partiendo de eso, a los que ustedes ya han visto esta serie, ya Breaking Bad, pues justamente el buen Jesus hizo la escena donde el buen Walter White, que es el personaje principal, hecho por Bryan Cranston, pues ya se convierte en el todopoderoso Heisenberg. Heisenberg. Y aquí ya se vuelve todo un padrote, todo un cabronazo. Entonces, pues ya en ese momento, justamente en esa escena, pide que lo llamen por su nombre, pues, de matón, su nombre de capo. Entonces, por eso, la referencia de mi buen Jesus. Pero pues retomando y yéndonos al principio de todos, amigos, pues como les dije, vamos a hablar de Breaking Bad, que es una serie de televisión dramática estadounidense creada y producida por Vince Gilligan. Narra la historia de Walter White, Bryan Cranston, como les había dicho, un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer pulmonar inoperable. Ya ven, ya me está dando a mí. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, cocina y vende metanfetamina junto con Jesse Pinkman, Aaron Paul, un antiguo alumno suyo. La serie es ambientada y producida en Albuquerque, Nuevo México. Perdonen, amigos. Se caracteriza por sus escenarios desérticos y por la tendencia en la historia de poner a sus personajes en situaciones aparentemente que no tienen salida, lo cual lleva a su creador a describirla como un western contemporáneo, en el cual, eh, perdón, por lo cual, pues, obviamente, pues, ya dándoles esta pequeña introducción de esta serie, como bien les había dicho hace un momento, pues todo narra, todo va en base a la historia de este personaje, este Walter White, que es, como ya les había mencionado, pues este profesor de química que pues no se la vive bien. Tiene a su familia, Skyler, a su hijo, el Walter cual Jr. Exacto, el cual padece de, si más no recuerdo, una especie de polio, por lo cual, de hecho, tiene esa deficiencia que a la gente pues, les sucede con la polio, o sea, no tiene mal las piernas. Y por otro lado, pues su mujer se embaraza. Va a tener un nuevo hijo, él es profesor de química en la secundaria, ahí en Albuquerque. Albuquerque, Nuevo México. O Exacto. Albuquerque, Nuevo León. Ya la bauticé, ya nos comieron más A lo territorio. mejor así se llama en la versión colombiana. Metástasis. Sí, que, pequeño paréntesis, chicos, si ven que hay una versión
en español, o sea, colombiana, no la ven, de verdad, no la ven, es una porquería. protagonizada por Walter Blanco. Exacto, ni siquiera, o sea, no, o sea, pudieron haber utilizado el mismo bendito nombre, o sea, solamente, brother, o sea, no, o sea, es una producción malísima, es una copia mal Mediocre. hecha. Sí, solamente tenían que retransmitirla, o sea, ponla doblada al español. Sí, y eso es todo, o sea, o inventen una nueva serie. Saben que yo soy enemigo de estas adaptaciones, pero pues, ¿qué le podemos hacer, amigos? Pero como después de este pequeño paréntesis, no la vean, vean la original, es una joya, es una joyísima de serie. Ganó de muchísimos premios. Bryan Cranston, el protagonista, también fue premiado. De hecho, bueno, regresando un poquito como a la historia, como les decía, siendo profesor de química y también trabaja de medio tiempo en un lavado de autos. Entonces, pues digamos que se nota que económicamente pues no es una persona realmente solvente. Por lo tanto, pues Podemos decir que Walter White representa una burla a lo que es el sueño americano. exactamente. Posterior a eso, lamentablemente, pierde su trabajo, pero si no, sin antes, pues le detectan un cáncer pulmonar, como ya les había dicho, inoperable. O sea, ya tiene básicamente sus tiempos contados. De hecho, también va a hacer tratamiento de quimioterapia, lo cual posteriormente, pues obviamente no termina realmente funcionando, porque ya él, pues ya está bastante grave. Y pues obviamente lo empieza a preocupar la falta de trabajo, le miente un principio a su esposa de que continúe trabajando como profesor de química, pero pues miren, el tratamiento médico, el nuevo bebé que llega y la manutención actual de la casa, pues no está. Sabe perfectamente que no va a poder solventar los gastos. Tiene su cuñado, Hank, es el buen Frank, es... Hank, no Frank. ¿Cómo? Hank, con H. Ay, sí, perdón. El buen Hank, disculpen. Él es agente de la DEA. Para los que no sepan qué es la DEA, es la Agencia Antinarcóticos, Antidrogas en Estados Unidos. Un Interpretado día, por Dean Norris. exacto, y pues lo invita a una redada a acompañarlo, porque pues lo ve como bajoneado y toda la onda. En esta redada, obviamente desmantelan, perdón, un laboratorio clandestino de metanfetamina, atrapan a algunos, pero Walter logra ver a uno de los que se escapan y lo reconoce, el cual es el famoso Jesse Pinkman, Interpretado protagonizado por por Aaron Paul. Polar. Exacto. Y pues lo recuerda como un antiguo alumno de química de la secundaria. Y pues miren, aquí en la cabeza del buen Walter, pues empiezan a surgir muchas cosas, muchas dudas. Y curiosamente, como que se le prende el foquito. Y dice, ¿y por qué no? Pues va a buscar a Jesse Pinkman y le propone que cocinen metanfetaminas, ya que Cranston pues tiene los conocimientos de química y el buen Pigman pues tiene ya los conocimientos un poquito de tanto la distribución y pues ya algunas cositas de cómo empezar a cocinar esta situación. Obviamente, pues con este Walter, con algunos recursos, pues obtiene una camioneta, bueno, una casa rodante y se los lleva y se van al desierto juntos a empezar este viaje llamado Breaking Bad, donde empezaron a cocinar metanfetamina, pero no cualquier meta. Curiosamente, la receta de Walter crea una metanfetamina increíblemente buena, de color azul, que es lo que se vuelve el sello característico de ellos, y aquí empieza esta aventura, donde obviamente tanto Jesse como Walter pues tendrán una travesía, un viaje El villano. exacto, Llamémoslo el viaje del villano. exacto, un viaje de autodescubrimiento también, y una evolución de un simple vendedor cualquiera de metanfetaminas y un profesor de química a los grandes capos de todo Nuevo México sobre el campo de la metanfetamina.
Walter White se transforma en el famoso Heisenberg. Digo, obviamente para tapar como un poquito el aspecto de su vida personal de todo esto. ¿Tú qué opinas, mi buen Jesus? Creo que la parte más interesante de esta serie fue, como tú dices, mi querido y estimado Mike, fue la evolución de personajes, especialmente de los principales protagonistas, Ujú. Walter White y Jesse Pinkman, ya que, como dices, al principio de la serie podemos identificarnos con Walter White, pues, que no hemos sido víctimas de la rutina y de pronto un día recibimos una noticia que gira nuestro mundo 350 grados. Citando al Joker de Alan Moore, solo se necesita un mal día para volver al hombre más cuerdo en un lunático. Y en cambio tenemos a Jesse Pinkman, quien es un asqueroso, bueno para nada traficante de drogas. Sin embargo, como va avanzando su personalidad como personajes, vemos como Walter White parece estar mejorando cada vez más en su cáncer y menos interesado en su familia, pues al ver que es todo un genio en el campo de la química para crear la metanfetamina, va adquiriendo hambre de poder hasta poder convertirse en uno de los nuevos capos de la mafia en Nuevo México. Sin embargo, Jesse Pinkman, al experimentar a lo largo de la serie el amor, así como la amistad, empie es el que sí empieza a dudar a lo largo de la serie si el negocio de la metanfetamina es un estilo de vida. Así que, en resumidas cuentas, podemos decir que Walter White representa la, mal- la maldad que ha sido corrompida, mientras que Jesse Pinkman representa la maldad del camino de la redención. De hecho, como dato curioso, el título de la serie, Breaking the Bad, es un idioma utilizado en inglés de manera coloquial, que en cierta medida anuncia algo que viene o se va a volver malvado. Y así como dijo Walter White al inicio de la serie, ya que siendo él un experto en química, la química es el estudio de la materia, el estudio del cambio, y eso representa Breaking Bad, una fórmula química que sufre un constante cambio. Exactamente, mi buen Jesus. Como bien lo dices, ambos personajes sufren una transformación y una evolución. Podríamos decir que hasta cierto punto, por ejemplo, Walter White, posteriormente llamado Heisenberg, empieza, pues sí, siendo una persona buena y todo eso, con obviamente, pues una idea de hacer tal vez algo incorrecto por un bien mayor. Eh, Posteriormente, ya, como mencionas, el hambre de poder y el notar que es una persona buena en esto, pues obviamente, como muchas veces hemos mencionado, el poder mismo corrompe. Entonces, pues obviamente llega a corromperlo, aunque al final de la serie pues tiene como un aspecto de redención. Pero pues a lo largo de toda esta serie vamos a ver obviamente una discusión moral y ética por la relación de hacer algo bueno, bueno, más bien hacer algo malo por pues por una razón correcta, ¿no? Es bueno hacerlo, no, es malo, y ahí vemos a lo largo de esto, como dices, por ejemplo, Jesse Pinkman, pues sí, es una persona buena para nada, experimenta el amor, lo pierde, lo vuelve a recuperar, la situación de amistad, y empieza a ver aspectos negativos en todo este mundo que al final, pues, terminan, pues, quebrándolo, quiebran la psique de esta persona, y Jesse al final lo único que desea es poder escapar, desea huir de esta vida, al contrario de Walter. Walter cada vez se va metiendo más, porque lamentablemente, pues obviamente en este mundo de drogas no es como que entres y sales de buenas a primeras. Y él mismo acepta poco a poco que pues obviamente, pues lo vayan atrayendo. Aquí vamos a hablar un poquito sobre pues los personajes principales que iremos viendo a lo largo de la serie. Ya hablamos de Walter White y Jesse Pinkman, que son como los principales. Posteriormente aparece un buen personaje que de hecho posteriormente tiene bueno, su serie por separado,
que es un, Ah, un spin-off de Breaking Bad, que es el buen Saul Goodman, el gran abogado de la mafia. Muchos pensarían, o al interpretado por principio, Bob Odenkirk. exacto, al principio no darías, piensas que es un abogado cualquiera, porque de hecho es de esos abogados que es muy común ver luego en Estados Unidos, que tienen como muchos anuncios, que son como muy, pues es que no quisiera decir Frikillas. abogados baratos, pero son como para casos muy públicos, ¿no? Para casos muy sociales, se podría decir. Y pues lo ves a él y dices, híjole, como que no es una gran persona, pero después descubres que él se encarga, de hecho, de ayudar de sobremanera a Walter y a Jesse a lo largo de toda la serie a solucionar problemas de muertes, asesinatos, limpieza y todo, obviamente, con dinero. Y de hecho es el que se encarga también de guardar y administrar las finanzas del buen Heisenberg. Por no En un punto de la serie, también dándoles mencionar que ciertos. su punto más fuerte es su peculiar sentido del humor. Exactamente, es un personaje bastante bueno que empieza de menos a más y se convierte en un personaje bastante crucial en la serie. También tenemos a otro personaje que de hecho trabaja con el buen Saul Goodman, que es el buen Mike, que es el, digamos, el matón, el que se dedica a limpiar y a cerrar los cabos sueltos, que Saúl es le encarga, ¿no? Le encarga resolver. Otro buen personaje que tenemos en la serie y que es uno de los, aparte de los principales, creo que es un personaje que a mi parecer odias. No sé cómo lo veas tú, mi buen Jesus, pero es la esposa de Walter White, Skyler. Eh, Pues podríamos decir que es el Jar Jar Binks de Breaking Bad. sí, no, es que aparte, digo, para los que no sepan, obviamente su esposa posteriormente se llega a enterar del negocio de Walter. Pero, digo, a mi parecer es detestable porque, sí, ok, yo entiendo que Walter White y el negocio de la metanfetamina, pues no es un negocio legal, no es algo bueno y todo, ¿no? Pero él se lo explica, yo hice esto porque no íbamos a solventar mis gastos médicos con los gastos de la casa, el nuevo bebé y todo lo que se sabe. Porque a un principio, obviamente, Walter White nada más pensaba hacer bastante dinero, tener ese dinero y ya con eso darse la vida tranquila. En un punto pareciera que va a dejar las drogas, pero no lo deja. Al contrario, aumenta y aumenta y aumenta. Obviamente, eso es parte de lo rico de la serie y de la trama. Pero Skyler, en cuanto se entera, se encabrona y lo manda casi casi a la chingada. Y en cuanto hace eso, va y se acuesta con su jefe, porque también por cuestiones de trabajo es que le vuelve a trabajar con un ex o con un vato que pues, ya le traía ondas, le traía ganas, y pues se termina incluso acostando, engaña a Walter. Y curiosamente, después de que ve que el dinero pues sí está fluyendo bastante bien, pues se encarga también de administrarlo y ayudar a limpiar el dinero porque obviamente ese dinero necesitaban limpiarlo de alguna forma, por eso compran el auto lavado donde Walter pues trabajaba antes. Y ese negocio digamos que se dedica a volver lícito el dinero que ilícitamente administraron. Pero digo, a mi parecer es una situación que muy egoísta de parte de ella y, y que a final de cuentas también influye mucho en la fractura mental que tiene este Walter White, ya siendo Heisenberg, al tener el odio y el repudio de su familia, y ¿cómo se llama? Pues él ve, creo que en el negocio de las drogas, su único escape y su único eh, momento en el cual él tiene el control y no es detestado, sino respetado y hasta cierto punto temido. Lamentablemente, pues él posteriormente, acercándonos, dando un brinco casi al final de la serie, obviamente tiene esta situación de redención, pide disculpas y todo lo que quieras. Pero al final de cuentas, si lo ves, pues Skyler gozó mucho del dinero y gozó mucho de las cosas que le ofreció este negocio. Yo sé que obviamente, pues tal vez hablándolo con él o viéndolo de alguna otra forma, pudo haber, pues uno ayudado a Walter a salir de ese negocio pero ella,
y también él se lo menciona, o sea, yo ya soy una persona moribunda, o sea, básicamente yo voy a morir y yo no quiero que tú y los niños, pues obviamente se queden sin nada, con deudas y demás. Al contrario, pues quiero que obviamente tengan algo bueno. Obviamente no les vamos a contar capítulo por capítulo, son varias temporadas, pero Cinco a lo largo, temporadas. exactamente, y para mi parecer se queda corta, o sea, es perfecto, o sea, el número de temporadas es perfecto, de principio a fin y termina con un gran cierre, es perfecta la serie. Obviamente, digo, como fan, nos hubiera gustado ver más historia y más cosas, pero creo que está bien, como ya lo habíamos mencionado alguna vez en las series que se extienden demasiado, esta serie creo que tuvo su hype, llegó hasta arriba y logró cerrar Con como broche debe de de oro. ser. Exacto, cerraron con broche de oro, hicieron las cosas bien para no tener que, pues, digámoslo así, cagarla. A lo mucho hicieron una película posterior donde te cuentan un El poquito. camino que nos narran Exacto, las aventuras de redención de Jesse Pinkman. Creo que la exacto. serie deja muy en claro que el bien y el mal son irrelevantes. Lo que sí deja claro la serie es que todo lo que hagamos tendrá una consecuencia, pues toda la serie se llevó a una serie de consecuencias llevadas a cabo por Walter White, que terminaron en una reacción en cadena que al final hizo ¡pum! ¡Pum! Exacto, ¡Pum! exacto, mi buen Jesús. De hecho, acabas de darle en un punto bastante importante. Lamentablemente, la vida no es ni blanco ni negro. Es una serie de matices, que es lo que justamente es donde se mueve Walter, en los matices del blanco y el negro, porque no es completamente una persona mala, pero tampoco es una blanca palomita, porque también, porque hace cosas ilícitas, ¿no? Pero no es una mala persona, no es como muchos capos de drogas que llegamos a ver, de hecho, en la serie, que dices, güey, esas personas sí son culeras. Monstruos. Exacto, pero de hecho muchos de los personajes que están en Breaking Bad sí se manejan así. O es blanco o es negro. Obviamente lo vemos, por ejemplo, con su cuñado Hank, con su esposa Skyler, Con tú, posteriormente con su hijo cuando se da cuenta. o como, Y, o con ese. O con ¿cuál era? Ah, sí, con Gustavo Freeman, interpretado por el gran Giancarlo Espósito y uno de los grandes antagonistas de la serie. sí, de hecho justamente y ahorita íbamos hacia ese personaje. Nada más para finalizar esto del matiz de estos matices. Hay algo muy curioso que su hijo, de hecho, tiene igual esta misma percepción de la madre de blanco y negro, pero posteriormente como que acepta un poco la situación, pero al final cae nuevamente en esta cuestión de es blanco o es negro, y vuelve a hacer otra de las cosas que llega a Recuerda que fragmentar. no se enteró que su padre era Heisenberg hasta el antepenúltimo capítulo de la serie. Exacto, pero hay notas que es básicamente la misma ideología de su madre y le da la espalda por completo a su padre. Cuando, pues, digo, yo si me diera cuenta si mi papá hubiera hecho algo así, pero fuera por nuestro bien, pues yo sé que, y moralmente a lo mejor dices, híjole, es que eso no me hace match, no me gusta que haga eso, pero se está rifando y está arriesgando su vida por nosotros. Aquí vamos justamente, bueno, cortando esa parte y volviendo a los personajes, mencionas a un gran personaje que es el buen Gustavo Pickman, que es el dueño de Los Pollos Los pollos Hermanos, hermanos. que llega un punto en el que controla y somete a Heisenberg, pero lo mejor es que posterior a eso, Heisenberg notas la gran capacidad e inteligencia que tiene en sacarlo del camino a este cuate, quedarse con el negocio y ampliarlo y volverlo mucho más poderoso. También tenemos al buen Héctor Salamanca, al buen Hank, que son personajes que no son los principales, son secundarios, pero tienen una gran relevancia. Por ejemplo, Héctor Salamanca lo van a ver mucho más desarrollado en la serie de Saul Better Goodman. Call Saul. Exacto. Podemos decir que estos personajes son los antagonistas principales de Walter White. Exacto. Y, por ejemplo,
Que no Digamos que debemos confundir un villano con un antagonista, pues no es lo mismo. exactamente. Y aquí también tenemos, digamos, a la última, tal vez, de los personajes principales que también tiene un, tal vez no aparece mucho en la serie, pero es un punto de quiebre, en este caso para Jesse Pinkman, que es esta Jane Margolis, que es la chica que, bueno, le renta al buen Jesse, pues, un apartamento. Cuando ya no puede estar en su casa, le renta un apartamento. Es como este primer interés amoroso que tiene él, y que, bueno, Walter le esconde un poco la situación de su muerte y toda esta situación para tener todavía el control sobre Jesse, porque de hecho después se ve una situación de control y sometimiento entre Walter y Jesse, pero a la vez una relación muy íntima de amistad, porque a pesar de que obviamente Walter tiene que hacer ciertas cosas para mantener a raya el negocio, en Jesse ve a un hijo, lo ve como un hijo, ¿no? Ya ni tanto como un amigo, lo ve como un hijo, y que después, de hecho, se siente pésimo por, obviamente, cómo terminan las cosas con él, cuando posteriormente Jesse descubre su segundo interés amoroso, que ese es el último punto de quiebre para Jesse Pinkman, con esta chica latina que tiene un hijo, donde lamentablemente, de hecho, el hijo muere por causa de Walter. Y obviamente aquí Jesse ya se le rompe completamente todo y dice, güey, yo no quiero esto. Yo ya me quiero ir, quiero salir, solamente quiero desaparecer. Y Walter lo mantiene ahí. Entonces, obviamente eso desemboca un poquito a la captura de Heisenberg. Y pues es un gran problema, obviamente, que tiene relación con su cuñado, el buen Hank, que todo el tiempo ves a lo largo de la serie esta cacería, ¿dónde está Heisenberg? ¿Quién es este cabrón? Porque ya es una situación que sucede en muchas series policíacas, todo eso, donde un policía se obsesiona con un caso, se obsesiona con una persona, con un asesino, un asaltante, o lo que sea, ¿no? Un criminal. Y aquí sucede con Hank, que al final, de hecho, le revienta la cabeza a darse cuenta, o empieza a darse cuenta de estas situaciones con su cuñado y dice, güey, mi cuñado era Heisenberg todo el tiempo. Spoiler, digo, ya aquí ya lo habíamos dicho anteriormente, ya saben que aquí estamos hablando con spoilers, pero pues el buen Hank muere. Y ese es otro punto de quiebre donde hace que la familia de Walter White Walter quede destruida. quede destruida y se vaya, y le den completamente la espalda. Yo sé que no es culpa directa de Walter, pero indirectamente él causa la muerte, obviamente, de Hank. Él los puso en esa situación. Exactamente. A final de cuentas, es un viaje de autodescubrimiento de Heisenberg, bueno, Walter White, posteriormente Heisenberg, Jesse Pinkman y todas las personas que están a su alrededor, como bien lo dijo Jesus, es un escenario donde te muestran las consecuencias de tus acciones, que toda acción tiene una reacción y una consecuencia. Y lamentablemente, obviamente, Walter al final de la serie, pues cosecha todas las consecuencias de todos sus actos, lo cual lo deriva a simplemente morir, dejarse morir, pedir tal vez disculpas, una situación de redención y decir adiós, yo ya no. Y pues termina obviamente muriendo. Hay muchas especulaciones, obviamente muchas teorías locas en las cuales te mencionan que tal vez Walter no murió, pudo haber O que Mike, vivido. o que Mike es la versión futura de Jesse. Exacto, ¿no? Porque de hecho, si lo ves, podría llegar a ser, ¿no? Pero Ujú. obviamente, si Jesse hubiera permanecido en ese mundo, Jesse se hubiera convertido en Mike en algún punto, que ya lo estaba haciendo. Eh, Pero pues no, amigos, ahí concluye esa serie con la muerte de Walter White, donde pues su familia le ha dado la espalda, lo ha perdido todo por la avaricia y por no saber decir Cuando basta. para. Exacto, no saber cuándo parar. Y aquí también, hablando un poquito ahora de los datos curiosos que tiene la serie,
los directores y los productores de esta serie, junto con una serie muy conocida que ustedes ya conocen, que se llama The Walking Dead, han dicho que Ah, esto pertenece al mismo mundo y que al parecer la droga, que es la metanfetamina azul, es la el cielo causante azul. exacto, que es posterior, es la causante del virus o la transformación, la transmutación que sufren las personas en el mundo de The Walking Dead. No lo sabemos, no sabemos si fue para crear un poco de hype. Digo, no creo que lo unan en algún punto. Digo, ya va a acabar la serie de The Walking Dead, gracias a Jebus, gracias al buen Jesus ya va a acabar, porque es una serie que, digo, posteriormente hablaremos de ella, pero es una serie que ya no tiene razón de ser. Ya son muchísimas temporadas en las cuales vemos lo mismo una temporada tras otra y ya deja de sorprender realmente, aparte de que ya se fueron, ya murió, digo, para los que no sepan, ya, y perdón por el spoiler, pero ya murieron casi todos los principales con los que empezó la serie. Pero bueno, regresando al buen Breaking Bad, les tengo unos pequeños datitos curiosos. Por ejemplo, digo, aquí vemos que la serie fue una serie muy premiada, fue una gran serie, pero, por ejemplo, el creador Vince Gilligan, el director, trató de vender Breaking Bad a muchas cadenas, las cuales rechazaron completamente la idea de esta serie, como Entre Showtime, ellas TNT, HBO. ajá, Showtime, TNT, FX, dijeron no. Y de hecho, cuando se lo presentaron a HBO y dijeron que esto en una entrevista con Amy TV Legends, Gilligan dijo que había sido la peor reunión de su vida cuando se reunió con HBO, pero no todo es malo, por fortuna. AMC fue un canal que, bueno, hasta el momento no tenía como ninguna serie prestigiosa que mostrar, ya habían comprado Mad Men y toda esa situación, oyeron la idea y les encantó y miren, gracias a ellos tenemos Breaking Bad. No, por suerte, y qué bueno que lo hicieron porque si no nos hubiéramos perdido una joya de serie. Yo, a mi Durante parecer, Bryan Cranston es un increíble, digo, ya lo habíamos visto como una persona tal vez cagada y tonta en el personaje el padre de Malcolm, de Hal. exacto, de Hulk, pero en esta, wow, sorprende. De hecho, fue una de las razones, yo un principio cuando salió la serie me la recomendaron mucho, así, bestialidades, y yo la verdad dije, no, como que no No, me, a mí, bueno, a mí me sucede algo de que si me recomiendan en demasía algo, como que digo, bueno, sí la voy a ver, pero me resisto tantito. Empecé a verla y tengo que admitir, el primer capítulo, tal vez el segundo, a mi parecer se me hizo un poco lento. O sea, empieza como que te muestran muchas cosas, pero a mí en lo personal no me atrapó. Dije, ok, la dejé. Un día dije, ay, la voy a retomar, ¿no? Vamos a darle un chance. Aparte, obviamente, traía esa cuestión de, wow, Bryan Cranston como Hal, igual va a tener otra como comedia cagadona, y no sé. de hecho querían venderla como comedia negra en un principio. Ujú. Pero no, señores. En ese segundo capítulo empieza la serie a agarrar tantito vuelo y no valió más ahí. Por completo me atrapó la serie, no la pude dejar hasta que la terminé, porque en verdad capítulo tras capítulo te atrapa y en verdad no hay capítulos en que digas, híjole, qué hueva, no, o sea, en verdad te atrapa y te tiene el filo de tu sala, de tu butaca, de donde estés sentado viéndolo, te mantiene atrapado de principio a fin la serie. Tu En- amigo, entre los datos curiosos tenemos que a Bryan Cranston le dieron ciertos conocimientos agentes de la CIA y expertos en químicas para preparar la metanfetamina. Sin embargo, no mostraron el proceso completo para evitar problemas legales y que los espectadores intentaran fabricar su propia meta. sí, digo, de por sí la gente es un poco, a veces, perdón, y mucha gente lo sabe, a veces es medio tonta y ve algo en la televisión y dice, caray, chinga, ¿a poco sí se cocina la meta? Pues, y si lo intentamos, de una vez les decimos, amigos, no lo intenten, ni es cosa fácil y es peligroso. Entonces, no lo hagan. En la Y segunda temporada, White Jr. crea un sitio web para
recibir donaciones y ayudar a Walter. Si googlean ese sitio web, aún existe con las donaciones y todo. Incluso todavía está el sitio web de Saul Goodman para contratar sus servicios y llamar a Saul. Durante el final de la segunda temporada, cuando sucedió el desastre aéreo y presentan a ese peculiar oso de peluche rosado, la producción no podía usar ningún oso de peluche en el mercado estadounidense, así que ellos mismos lo fabricaron para evitar problemas legales. Y como broche de oro, los calzoncillos de Walter White que usan en el primer episodio se vendieron en una subasta en $9,000. No, la gente sí se vuelve, cuando ya tiene un hype y se vuelve muy fan de una serie, brother, hacen cualquier cosa por algún objeto, pues, de la serie o de alguno de los actores. De hecho, por ejemplo, la creación de Heisenberg, que es el alter ego que tiene Walter en la serie, es basado, bueno, tomó su nombre de Winner Heisenberg, físico teórico pionero de la mecánica cuántica y ganador del premio Nobel de 1932. También, por ejemplo, hubo un punto en el que tal vez, digo, de por sí no habíamos entendido o no pensábamos en la serie actualmente, sino es en Albuquerque, pero imagínate Breaking Bad sin Bryan Cranston. Imagínate. Ya que, por ejemplo, al principio, pues, hay que recordar que antes del 2008, Cranston, pues, no era precisamente, pues, una superestrella, y eso era lo que la cadena que dio a conocer, esta AMC, que dio a conocer la serie, pues tenía otras opciones, como Matthew Broderick y John Cusack. Hasta ese momento, pues Cranston era como lo había mencionado, pues el chistoso papá de Malcolm, el de en medio, y pues obviamente no lo veían como tal vez un actor serio o alguien que pudiera dar mucho, pero, brother, les dio una cátedra magistral de cómo crear un personaje e hizo una actuación impresionante. Y a la fecha, yo creo que no podríamos pensar en Breaking Bad sin Bryan Cranston. ¿O tú qué opinas, mi buen Jesus? Oh, sí, 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 sí. Creo que cayó en la maldición de muchos actores que basaron el principio de sus carreras en interpretar series o películas de comedia que al verlos intentar alejarse de ese terreno uno piensa, "Ah, no, yo no lo creo". Como a John Crane, el que interpretó al hermano de Charlie en Two and a Half Men, Alan, que fue uno de los nuevos Lex Luthor, que en mi opinión no lo hizo nada mal en la serie de Supergirl. Sí, de hecho es muy curioso. Yo tampoco, cuando lo vi, dije, ay, Este tipo es el nuevo Lex Luthor. pero la verdad es un papel bastante bien. Digo, creo que a veces nos dejamos ir ¿cómo te diré? Por algún personaje icónico que ya hayan hecho, como le pasó a Cranston, donde pues obviamente lo veíamos como Hal y decían, "Ah", como que lo menosprecias, pero te da una cátedra magistral. También hay situaciones a la inversa, digo, yo creo que ya algunos de aquí lo Recuerda saben. que existe un final alternativo de Breaking Bad donde, según dicen, todo lo que fue Breaking Bad fue un sueño del personaje de Hal en Malcolm en el medio. Sí, está ese capítulo donde se levanta Hal y le dice a Luis, ¿no? Lois, que soñó que era un profesor de química y todo Está muy bien, eso por ejemplo es un guiño a obviamente su papel anterior, pero digamos, ese guiño yo creo que no lo hubieran podido haber hecho si Cranston no hubiera hecho un papel magistral como Heisenberg. Si Sí. no lo hubiera hecho bien, obviamente eso jamás hubiera sucedido y hasta había sido ya una burla. De hecho, hay otra pequeña curiosidad. Los productores a un principio habían pensado en matar a Jesse Pinkman y a Hank en la primera temporada. ¿Qué hubiera sido la serie sin Jesse Pinkman? Creo que tampoco hubiera sido la gran serie que fue. Digo, porque obviamente el personaje principal es Heisenberg y Walter White, pero Psychic, este personaje de apoyo que tiene, que se vuelve el otro personaje principal, que es Jesse Pinkman, es lo que le da creo que un abanico impresionante a esta serie. Pero justamente, no sé, como lo mencionabas de menospreciar actores, también ahorita que hablaste de este cuate como Lex Luthor,
podemos ver una situación a la inversa. Muchos ya lo saben aquí y los que no, pues se los vuelvo a contar. Johnny Depp, Johnny Depp, perdón, no es uno de mis actores favoritos. No estoy ¿En diciendo que serio? es el peor actor del mundo, pero tampoco es el gran actor que mucha gente lo sobrevalora. A mi parecer, la verdad, uno se ha encasillado en cierto tipo de papeles. Dos, aún al encasillarse en cierto tipo de papeles, no les ha dado un matiz diferente a cada personaje para decir, ok, a lo mejor él es muy de estos personajes estilo Tim Burton, perdón. Sí, porque una persona me dijo, es que es el icónico y es el personaje representativo y todo eso. Sí, sí lo es, o sea, ellos han hecho una mancuerna grande, pero recordemos que si vemos todos sus personajes, es Jack Sparrow con diferentes trajes, o sea, actúa de la misma forma para todos los personajes. Y yo creo que alguien que se está encasillando o ha decidido como enfocarse más en ese tipo de personajes de fantasía y locos y todo ese tipo de cosas, creo que le debes de dar una personalidad diferente a cada personaje y ahí yo te puedo decir, ok, eres un gran actor, a pesar de que te estás encasillando en este rubro nada más, cada personaje puedo decir, es que ese personaje es muy diferente a este otro, y no, todos sus personajes son lo mismo, no tiene una capacidad interpretativa amplia, viene haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Si hace alguna otra actuación y la hace magistral, yo voy a ser el primero en decir, me quito el sombrero y qué chingón trabajo ha hecho Depp, perdón, pero por el momento sigue siendo, por eso lo digo, que esta es la situación a la inversa. Es una persona súper sobrevalorada y obviamente termina dándonos cosas pues, malísimas. Y aquí fue un caso diferente con Cranston. Cranston obviamente no lo veían como Heisenberg, no lo veían como una persona que pudiera hacer este tipo de papel y les enseñó y les dio una cátedra magistral de cómo hacer un personaje y de actuación. Y haciendo un personaje increíblemente chingón que fue Walter White. ¿Sabes ¿Tienes algún también otro dato? que ¿Cómo? Bryan Cranston, sabes también que Bryan Cranston dobló a muchos de los villanos en la serie de los 90 de los Power Rangers? ¿Sí? Por algo se volvió Sordon en la película de los Power Rangers, bueno, la última película que se hizo. Protagoniza al buen Sordon. Eh, pero sí, yo creo que es un personaje y es un gran actor, una gran serie que nos dio, eh, como te digo, es una serie que explota pues este sentido de la ética y la humana, eh, esta situación de cómo los seres humanos interactuamos con la ética y la moral a lo largo de nuestra vida, porque aquí podemos ver cómo pues una persona tiene que pues tal vez olvidarse de sus valores o la moralidad y la ética por un bien mayor, que Eso podemos plantea la decir clásica pregunta, ¿el fin justifica los medios? exactamente. ¿Tú qué tienes algún otro dato, mi buen Jesus? Bueno, curiosamente, para la crítica, 3 de los mejores episodios, según la mayoría, sería el episodio 10 de la cuarta temporada, titulado La Mosca, en el que Walter y Jesse luchan para poder intentar sacar a una mosca que está atrapada en un laboratorio que los Ay, atormenta. Según Walter, podría resultar contaminante. Podemos analizar que la mosca es un símbolo de la maldad, que es lo que representa en lo que Walter se está convirtiendo y que él solo trae peste y enfermedades a donde él vaya, ya que al final del episodio vemos como una mosca se para sobre el techo de su dormitorio. Esta se oye como una referencia al clásico cuento de Edgar Allan Poe, El cuervo, que como un viudo era atormentado por un cuervo tras la muerte de su amada, recordándole que estará solo eternamente. Otro episodio bastante aclamado por la crítica fue el capítulo 11 de la cuarta temporada, titulado Entrepiso, que es donde, al enterarse que Skyler le dio casi todo el dinero conseguido con la meta a su amante, primero Walter explota en un grito de ira para luego quebrarse en una risa de ironía. Muchos
muchos afirman que ese fue el momento en el que Walter White murió y Heisenberg salió por completo de El Capullo. Y por último mencionan al antepenúltimo episodio de toda la serie, que es el episodio 14 de la quinta temporada, titulado Ozymandias, ya que Ozymandias fue un poema escrito por el inglés Percy Shelley en el año de 1817, que habla de la caída del faraón Ramsés II, que era también conocido como Ozymandias, ya que en este capítulo Walter tendrá que enfrentar las consecuencias de todos sus actos y como el quiebre de su amistad con Jesse Pinkman, así como la destrucción de su familia. Sí, de hecho, si lo notas, hay muchos puntos de quiebre. Creo que a final de cuentas, Walter pudo haber sido tal vez un poco diferente al final, pero lamentablemente también su entorno, la relación con su familia, con Jesse y demás. Toma en cuenta que también tenía un ego del tamaño de Rusia. Sí, eso obviamente, como te dije, el poder por el poder mismo corrompe. Y lamentablemente creo que el apoyo o el pilar que tenía en su familia, pues al momento de que su esposa lo engaña, obviamente ve la cuestión del dinero, le dan la espalda, eso ayuda a fragmentar, a fragmentar y empezar a debilitar digamos, la personalidad de Walter y a fortalecer la personalidad de Heisenberg. Posteriormente, los problemas con Jesse, la situación con la droga, con los capos, teniendo a la policía detrás de él, viendo cómo él ha minado la salud y la mentalidad también de su cuñado. Entonces, poco a poco todo eso va permeando mucho en Walter y haciéndolo cada vez más pequeño y más débil, hasta que finalmente en esa situación, pues ya se quiebra y se muere por completo Walter y Heisenberg es el que toma completamente el control de la situación y que hace que las consecuencias a partir de ahí sean mucho más graves para cuando ya llegan al penúltimo y último capítulo, ya es completamente, como dices, Irreversible el daño. exacto, y aparte sí es una explosión y es una situación en cadena que es como una fila de dominó. Eh, Le dan un golpecito y empieza todo a desencadenarse y a caer todo. Y él ya no puede detenerlo, ya no puede cambiarlo o decir, ¿sabes qué? Resolverlo, como a lo largo de toda la serie tiene varios problemas y los va resolviendo, los va resolviendo. Haz de cuenta que es una alberca inflable y cada problema es un pinchazo y él pues, lo va parchando, hasta que llega un punto en el que ya está tan mal la situación que ya no puede repararla. Uno de los puntos que creo que es todavía más fuerte es cuando ya Jesse Pinkman se fragmenta por completo y obviamente pues ya rompen el lazo por completo con Heisenberg y creo que a partir de ahí el uno ya se quiebra por completo, se le empiezan a salir las cosas de las manos, ya no puede parchar digamos, esta alberca inflable que es todos los problemas que tiene, ya no lo puede resolver, ya solamente funge como un observador de cómo todo se va desmoronando y cómo todo se va yendo pues a la mierda. Y lamentablemente al final lo único bueno es que él tiene pues obviamente, podemos decirlo, una especie de epifanía o una redención en la cual dice, ok, ya todo se me fue de las manos, ya todo se fue al carajo, vamos a resolver lo último que yo puedo hacer. Voy a hacer lo último que yo puedo hacer. Y empieza a resolver, a eliminar como algunos cabos y al final pedir una disculpa sincera. Él sabe que ya no puede regresar, o sea, su vida ya se acabó. Uno, por la enfermedad, que ya está él muy Punto mal, crítico. exacto, ya está en punto crítico, con su familia ya no hay vuelta atrás, por la muerte de Hank y demás. Él sabe que su familia en ningún punto lo volvería a perdonar. Aparte, la policía está atrás de él. Y lo único que le queda es que
el veneno que él crea, porque de hecho, digo, nada más haciendo un pequeño reverse hacia antes de la serie, él le muestra a Jesse una forma de hacer un veneno con base con base en semillas de manzana, que de hecho sí es posible, porque de hecho exacto. Y de hecho lo guarda en un cigarro y toda la onda, ¿no? Vuelve a hacer, guarda uno en su casa, en un apagador, si más no recuerdo. Y lo que hace después de hecho, va por ese veneno, se disculpa, hace como, trata de redimir o hacer, reparar lo más que puede de la situación, de todas las situaciones, se disculpa, se lo toma y se va. Y ahí vemos el final de un gran personaje, de una gran historia, que es Breaking Bad, donde pues ya al final de cuentas, como lo vuelvo a reiterar, pues Walter pues, se redime pues, un poco, tal vez no al 100%, porque pues obviamente no puede revivir a Hank, no puede pues solucionar todos los problemas que le dio a Jesse. Obviamente la policía no lo va a perdonar por ser un capo de las drogas. Y no podrá Entonces, mejorar la situación económica y amorosa de su familia. exacto. Y ahí llega a su fin. Ahí se termina Breaking Bad, ahí se termina la historia de Walter White, posteriormente Heisenberg y de el buen Jesse Pinkman. Hasta que llenaron el camino en 2019. Sí, ya, de hecho ya hablaremos de esa película posteriormente, pero pues sí, ya digo, ya en esa película pues vemos un poquito lo que a muchos, porque en cuando acaba la serie sí te quedas con un, ay, ¿qué pasó después, no? Sobre todo, ¿qué pasó con Jesse? Ya en esa película del camino te muestran un poquito qué pasó o hacia dónde se fue o en qué acabó el personaje Jesse, que a mi parecer también le faltó un poquito, pero pues lamentablemente hasta ahí llega pues Breaking Bad. ¿Qué opiniones tienes, mi estimado buen Jesus? Unas opiniones finales de Breaking Bad. Así como todos la declaran la mejor serie de la historia, una de esas series que debemos ver antes de morir. Sí, creo que sí. Digo, Así como el renacimiento de Bryan Cranston como actor. exacto. Obviamente nosotros somos fan de la serie, nos gusta bastante, pero retirando un poco al fan, al fandom, pues les podemos decir que es una gran serie, sí es una serie que tienes que ver sí o sí antes de cualquier cosa, antes de que pelees este mundo. Es una gran serie que les recomendamos, que si tienen el tiempo, véanla, no se van a decepcionar, la van a disfrutar de principio a fin. Cuando menos sientan, ya van a estar en la quinta temporada y van a decir, maldita sea, esto ya va a terminar. Y cuando termine, se van a llevar un gran sabor de boca. Pero pues sí, amigos, lamentablemente hasta aquí pues llega el capítulo de hoy sobre esta gran serie, sobre Breaking Bad. Eh, Posteriormente pues les traeremos el análisis de El Camino, que es como, pues se puede decir un pequeño, como una ova, un pequeño capítulo extra, algo para los fans más que nada. De hecho, se hizo más que nada para el fanservice, porque sí, la película es muy, muy fanservice, pero pues les agradecemos mucho que hayan estado este ratito con nosotros, que nos hayan escuchado. Si les gusta o tienen alguna otra cosa que hablar o comentar sobre Breaking Bad, si les gustó o no les gustó, pónganlo aquí en la cajita de comentarios también para que las personas que pues, vean el video pues se retroalimenten. Si tienen alguna otra serie similar o parecida o muy buena, también recomiéndenla aquí abajo para conocerla. Si nosotros no la hemos visto, pues para verla e incluso hacerle algún análisis posterior. Y si no, también para que la comunidad pues disfrute y pueda pues ver algo bastante bueno. Les agradecemos mucho, amigos. Ya vamos a estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues aquí en la cajita de descripciones, como siempre, les dejamos las redes de nosotros y las redes del canal. Denle una manita arriba si les gustó. Compártanlo también a sus amigos, enemigos o a quien se les antoje para que esta comunidad pueda crecer. Y les recuerdo que si se suscriben, también activen la campanita para que les avise cuando subimos video. Los Cinema Desvelados, acuérdense que siempre es el día miércoles y nuestro otro contenido, perdón,
es el día viernes. Les agradecemos. Les agradezco yo, mis estimados, y mi buen Jesus. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, nuestros queridos televidentes, suscriptores o como sea que se diga. Los vemos la siguiente semana o la siguiente de ocasión, para ser más exactos. Muchas gracias, amigos. Entonces, pues, eso es todo por esta semanita. Nos vemos en la que sigue. Claqueta abajo. Adiós.